Mi nombre es Elena, tengo 28 años y trabajo como contadora en una empresa importante. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 meses, cuando estaba embarazada de 7 meses. Todo comenzó cuando mi esposo David y yo nos mudamos a una hermosa casa en un barrio tranquilo. La casa había pertenecido a mi abuelo, quien me la dejó cuando falleció hace 5 años. Era una propiedad espaciosa con un hermoso jardín, perfecta para criar a nuestro futuro bebé. Mi suegra María nunca estuvo de acuerdo con que viviéramos allí. Desde el principio, insistía en que deberíamos mudarnos al complejo de apartamentos de la familia, donde ella y mi cuñada vivían. Una familia debe permanecer unida, decía siempre, pero yo sabía que lo que realmente quería era tenernos bajo su control. David siempre fue muy cercano a su madre. Demasiado cercano, diría yo. Cada decisión importante tenía que consultarla con ella primero. Al principio pensé que era dulce lo mucho que amaba a su madre, pero con el tiempo me di cuenta de que era más una dependencia enfermiza. Un día, mientras estaba en mi 7º mes de embarazo, comencé a tener complicaciones. Los médicos decidieron hospitalizarme para mantenerme en observación. David parecía preocupado, pero su madre lo convenció de que no era necesario que se quedara conmigo en el hospital. Ella estará bien, le dijo María. Hay cosas más importantes que necesitan tu atención. Pasé 3 días sola en el hospital. Mi hermana Clara era la única que venía a visitarme regularmente. David aparecía brevemente, siempre acompañado de su madre, quien pasaba todo el tiempo hablando sobre cómo el estrés de vivir lejos de la familia me había causado problemas en el embarazo. Lo que no sabía era que mientras yo estaba en el hospital, María estaba ejecutando un plan que había estado preparando durante meses. Un día, mientras descansaba en mi habitación del hospital, escuché una conversación en el pasillo. Era María hablando por teléfono. Sí, los papeles están listos. David ya firmó todo. La tonta ni siquiera sabe que la casa nunca estuvo realmente a su nombre. El testamento del abuelo era falso. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estaba hablando? El testamento de mi abuelo había sido muy claro, la casa era mía. Cuando confronté a David esa noche, su respuesta me dejó helada. Mamá descubrió que el testamento no era válido, dijo sin mirarme a los ojos. La casa siempre fue parte del patrimonio familiar de tu abuelo, y como él no dejó un testamento legal, la propiedad pasó a ser del Estado. Mamá conoce a alguien en la oficina de registros y pudimos comprarla legalmente. ¿Qué quieres decir con, pudimos comprarla? La casa ya está vendida, Elena. Nos mudaremos al complejo familiar cuando salgas del hospital. Será lo mejor para el bebé. Me quedé sin palabras. Todo mi mundo se estaba desmoronando. La casa de mi abuelo, el lugar donde había crecido, donde había planeado criar a mi hijo, me había sido arrebatada mientras estaba vulnerable en una cama de hospital. María apareció en la puerta con una sonrisa triunfante. No te preocupes, querida, dijo con falsa dulzura. Te conseguiremos un bonito apartamento junto al mío. Podrás ver a tu suegra todos los días. Fue en ese momento cuando recibí un mensaje de texto que lo cambiaría todo. Era del señor González, el antiguo abogado de mi abuelo. Elena, acabo de regresar de un viaje largo. Necesito verte urgentemente. Tu abuelo dejó algo más que la casa. La sonrisa de María estaba a punto de desaparecer, pero ella aún no lo sabía. Al día siguiente, mi hermana Clara me ayudó a escapar del hospital por unas horas para reunirme con el señor González. David y María estaban ocupados con los preparativos de la mudanza, así que no se enterarían. La oficina del señor González estaba exactamente como la recordaba de cuando era niña. El olor a libros viejos y café me trajo recuerdos de las tardes que pasé allí con mi abuelo. Elena, lamento mucho no haber estado aquí antes, dijo el señor González mientras sacaba una carpeta de su caja fuerte. Tu abuelo me hizo prometer que esto solo se revelaría si alguien intentaba quitarte la casa. ¿Qué quiere decir? Tu abuelo era un hombre muy inteligente, Elena. Sabía que María había estado intentando comprar la casa durante años, incluso antes de que tú y David se casaran. El señor González desplegó varios documentos sobre su escritorio. Lo que María tiene es un testamento falso, uno que tu abuelo dejó a propósito. El verdadero testamento está aquí, junto con los títulos de propiedad de todas las empresas de construcción de tu abuelo. Me quedé sin aliento. ¿Empresas de construcción? Tu abuelo no era solo dueño de esa casa, Elena.
Era propietario de Construcciones González, una de las empresas más grandes de la ciudad. La mantuvo en secreto para protegerte. Y adivina qué complejo de apartamentos construyó su empresa hace 20 años. No puede ser. Sí, el complejo donde vive tu suegra. De hecho, todo el edificio es parte de tu herencia. Mis manos temblaban mientras leía los documentos. Mi abuelo no solo me había dejado la casa, sino también una empresa multimillonaria e, irónicamente, el mismo complejo de apartamentos donde María reinaba como reina. Hay algo más, continuó el señor González. Tu abuelo añadió una cláusula especial. Si alguien intentaba interferir con tu herencia, especialmente la casa, no solo se revelaría todo esto, sino que los inquilinos actuales del complejo tendrían que desalojar en 30 días. Eso incluye a María y a toda la familia de David. Exactamente. Regresé al hospital con un plan. Clara me ayudó a contactar a un notario y varios testigos. Para la tarde siguiente, todo estaba preparado. María llegó a mi habitación del hospital con su habitual aire de superioridad, David siguiéndola como un cachorro obediente. Elena, querida, ya hemos empezado a empacar tus cosas. No te preocupes por nada. Gracias, María. De hecho, hay algo que necesito que vean. El señor González entró en ese momento, seguido por el notario y 2 ejecutivos de la empresa. ¿Qué significa esto?, preguntó María, su sonrisa vacilando. Significa, dije mientras me incorporaba en la cama, que es hora de que conozcas el verdadero testamento de mi abuelo. El color abandonó el rostro de María mientras el señor González explicaba la situación. David parecía que iba a desmayarse. Esto es imposible, susurró María. Debe ser una broma. No, María. Y hay más. Según el testamento, debido a tu interferencia con mi herencia, todos los inquilinos del complejo familiar González deben desalojar en 30 días. Eso te incluye a ti y a toda tu familia. No puedes hacer esto, gritó María. David, di algo. Pero David estaba mudo, mirando los documentos que probaban que su madre había estado viviendo en una propiedad que realmente pertenecía a la familia de su esposa durante todos estos años. Por cierto, añadí, he decidido divorciarme. No te preocupes por la casa, David. Puedes quedarte con tu madre en... Oh, espera, ella tampoco tendrá dónde vivir. María comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no me afectaban. Años de manipulación y control habían terminado en un instante. Les daré un mes extra para mudarse, dije. Considérenlo mi último acto de bondad familiar. Después de eso, quiero que desaparezcan de mi vida y de la vida de mi hijo. Elena, por favor, suplicó David. ¿Podemos arreglar esto? No, David. Tu madre vendió mi casa mientras estaba en el hospital, embarazada de tu hijo. No hay nada que arreglar. En ese momento, como si el universo quisiera añadir un toque dramático a la situación, sentí una contracción. Mi bebé estaba por llegar, y esta vez, estaría rodeada de las personas que realmente me amaban. Las siguientes 12 horas fueron intensas. Mi hermana Clara se quedó a mi lado durante todo el parto, mientras que David y María desaparecieron, probablemente para procesar las noticias. Mi pequeña Sofía nació saludable y perfecta. Mientras la sostenía en mis brazos, supe que todas las decisiones que había tomado ese día eran las correctas. Mi abuelo había estado protegiéndome incluso después de su muerte, y ahora yo protegería a mi hija. Una semana después del nacimiento de Sofía, regresé a mi casa. María y David habían sacado todas sus cosas, pero sorprendentemente, no habían causado ningún daño a la propiedad. Más tarde me enteré que el señor González había enviado un equipo de seguridad para vigilar la casa 24/7 después de nuestra reunión. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Entre cuidar a Sofía y ponerme al día con la empresa que había heredado, apenas tenía tiempo para pensar en María y David. El señor González me presentó a todos los ejecutivos clave y me ayudó a entender el negocio. Resultó que mi abuelo había construido un imperio impresionante, y ahora era mi responsabilidad mantenerlo. Un mes después de dar a luz, recibí una visita inesperada. Era la hermana menor de David, Laura. Elena, sé que no debería estar aquí, dijo nerviosamente. Pero necesitaba que supieras algo. Laura me contó que María había estado planeando quitarme la casa desde antes de mi boda con David.
Había falsificado documentos, sobornado a funcionarios y manipulado a David durante años. Mi hermano es débil, dijo Laura. Siempre ha sido el títere de mamá. Cuando se enteró del plan para quitarte la casa, ni siquiera protestó. Solo firmó los papeles que mamá le dio. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque estoy harta de las manipulaciones de mi madre. Además, Laura dudó un momento, necesito pedirte un favor. Resultó que Laura había estado ahorrando durante años para abrir su propia cafetería, pero necesitaba un local. El complejo de apartamentos tenía varios espacios comerciales vacíos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, dijo. Pero a diferencia de mi madre y mi hermano, yo quiero hacer las cosas correctamente. Después de pensarlo, decidí darle una oportunidad a Laura. Le renté uno de los locales a un precio justo, y con el tiempo, su cafetería se convirtió en uno de los negocios más exitosos del complejo. María y el resto de la familia se mudaron a otra ciudad. David intentó contactarme varias veces, enviando cartas de disculpa y rogando ver a Sofía, pero yo había sido clara, no quería nada que ver con ellos. Un año después, mientras revisaba algunos documentos antiguos de la empresa, encontré una carta de mi abuelo. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que alguien intentó quitarte lo que es legítimamente tuyo. Conocí a María hace muchos años, cuando comenzó a mostrar interés en comprar la casa. Vi a través de ella inmediatamente. Una mujer que valora más el poder y el control que el amor y la familia. No te dejé la empresa solo por el dinero o el poder. Te la dejé porque sé que tienes el corazón y la inteligencia para manejarla correctamente. Tu madre, mi hija, era igual que tú, fuerte, justa y compasiva. La casa donde creciste guarda todos nuestros recuerdos familiares. Ninguna María en el mundo tiene derecho a quitarte eso. Espero que ahora entiendas por qué mantuve todo en secreto. No era solo para proteger el negocio, era para protegerte a ti. Sé la líder que siempre supe que podría ser. Y recuerda, el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en ayudarlos a crecer. Con amor, tu abuelo. La carta me hizo llorar, pero también me dio fuerzas renovadas. En los años siguientes, expandí el negocio, pero siempre mantuve los valores que mi abuelo me había enseñado. Contraté a un equipo de arquitectos jóvenes y talentosos para renovar el complejo de apartamentos, transformándolo en una comunidad vibrante y acogedora. La cafetería de Laura se convirtió en el corazón social del lugar. Sofía creció fuerte y feliz, rodeada de amor verdadero. A veces me pregunta por su padre, y le cuento la verdad de manera apropiada para su edad. Le enseño que la familia no se trata de control o manipulación, sino de amor y respeto mutuo. Hace poco, recibí noticias de que María había intentado iniciar su propio negocio inmobiliario en su nueva ciudad, pero había fracasado. David se había casado de nuevo, pero seguía viviendo cerca de su madre. Algunos patrones nunca cambian. En cuanto a mí, finalmente encontré el amor verdadero. Pedro, uno de los arquitectos que contraté para el proyecto del complejo, resultó ser todo lo que David no era: independiente, respetuoso y genuinamente cariñoso. Nos casamos en el jardín de mi casa, el mismo jardín donde jugaba cuando era niña. La última vez que revisé el correo, encontré una carta de María. Sin abrir. La tiré directamente a la basura. Algunos capítulos de nuestra vida es mejor mantenerlos cerrados. Mientras escribo esto, estoy sentada en el estudio de mi abuelo, el mismo lugar donde solía contarme historias cuando era pequeña. Sofía está jugando en el jardín, y Pedro está diseñando un nuevo proyecto de viviendas asequibles para la empresa. La vida no siempre es fácil, pero cuando tomas las decisiones correctas, aunque sean difíciles, el universo tiene una forma de recompensarte. Mi abuelo lo sabía, y ahora yo también lo sé. A veces me pregunto qué habría pasado si María nunca hubiera intentado quitarme la casa. ¿Seguiría atrapada en ese matrimonio tóxico? ¿Habría descubierto alguna vez mi verdadera herencia? Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. A veces necesitamos que alguien muestre sus verdaderos colores para poder ver claramente el camino que debemos tomar. Gracias por escuchar mi historia. Si hay algo que pueden aprender de ella, es esto: nunca dejen que nadie les quite lo que es legítimamente suyo, ya sea una casa, su dignidad o su derecho a ser felices. Y si tienen la suerte de tener un abuelo como el mío, escuchen sus consejos. A veces, los que ya no están con nosotros son los que mejor nos protegen.